Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas con nuestro programa semanal, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. Nuevamente estamos aquí en esta cabina con mi hermano Sergio Calderón, muy contentos de poder seguir compartiendo con todos ustedes, radioescuchas y hermanos, una enseñanza más de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ha sido un tiempo muy especial para nosotros, aunque pues se requiere siempre para todo, ¿verdad? Sacrificio, esfuerzo, pero aquí estamos contentos de estar haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Amén. Voy a darle tiempo a mi hermano Sergio Calderón también para que lo salude en esta mañana. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar en este lugar de nuevo. Un poco enfermo de la gripe, hermano, todo el fin de semana, pero aquí estamos con fuerzas, con las mismas fuerzas de siempre, dándole gracias al Señor por la misericordia de todos los lunes, traernos a este lugar con un nuevo programa, pero siempre alabando al Señor, que ese es el propósito. Esta mañana le damos gracias al Señor por el programa que Él va a traer. En el nombre poderoso de Jesús, venimos tomando esa autoridad de allá, declarando un programa de bendición, un programa que, creyendo que el pueblo va a ser edificado a través de la palabra del Señor. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das a nosotros de venir a buscar de ti, Señor, cada lunes, Señor, con ese propósito de traer esta palabra nueva para tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre, tomando el control en este lugar, que no sean mis fuerzas, que no sean las fuerzas del hermano, sino que seas tú presente aquí, Señor. Que seas tú tomando el control de todo lo que se abre en este lugar, Señor. Que todo lo que se abre sea de tu bendición, Señor. Que tú, Padre, nos guíes, Señor, a toda verdad a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús venimos decretando esa bendición desde ya, que tú, Señor, vas a edificar al pueblo a través de tu palabra, Señor. No yo, no el hermano, sino que eres tú, Padre, con tu misericordia, acordándote de nosotros. A través de estas enseñanzas, Señor, decretamos esa bendición. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya, decretamos esa bendición. Amén, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Puedes llamarnos, mi hermano Sergio va a estar orando por tu petición, va a tomar nota también. Es área 626-993-1580, área 626-993-1580. Antes de iniciar quisiera enviar un cordial saludo a todos mis hermanos, amigos que fielmente nos escuchan a esta hora, y a todos aquellos que tal vez es la primera vez que nos sintonicen. Damos una cordial bienvenida y gracias por el favor de su atención. Ya estamos casi a punto de cumplir un año y medio. Hoy es el programa, de hecho, número 76 en esta estación que el Señor nos envió a estar dando enseñanzas. Amén. Parece nada, no, el tiempo vuela. Sí, exactamente, el tiempo vuela, parece que fue ayer. En este mes de septiembre, si te has dado cuenta, lo hemos estado ocupando. Hicimos una pausa en nuestra serie de estudios. Estábamos estudiando la carta de los Romanos, pero hicimos una pausa porque en este mes de septiembre pues se están celebrando muchas fiestas que fueron ordenadas por Dios. Es lo que hemos estado haciendo. Sí, en esta mañana vamos a continuar hablando de voy a resumir más bien dos fiestas que van a suceder en esta semana. El día de mañana en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, se va a celebrar esta fiesta ordenada por Dios, llamada en hebreo Yom Kippur, que significa el día de expiación o el día del perdón. Amén. Ahora, en el calendario judío actual, esta fiesta se estará celebrando hasta el lunes 8 de octubre, también a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Que en el calendario judío actual aparece como el 10 de Tishri. En sí la palabra en la Torah aparece que es el 10 del séptimo mes. ¿Ven? Y pues millones de judíos
alrededor del mundo la van a celebrar en ese día 8 de octubre, ¿sí? Pero en el calendario de las escrituras se va a celebrar el día martes, más bien, el día de hoy es lunes, ¿verdad? Sí, Sí. hoy, a partir de las 6 de la tarde. Y es un día de ayuno y oración. Ya lo vamos a estar viendo, ¿sí? Ahora, la mayoría de estos judíos que celebran esta fiesta el 8 de octubre, o que la van a celebrar el 8 de octubre, pues la mayoría de ellos no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel, a Yeshua, no lo reconocen. Y por otro lado, en el cristianismo, en donde ahora se encuentra la mayoría de los que sí creen que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel, pues tenemos que ahora pues, nos hemos alejado cada día más de las celebraciones bíblicas, porque pensamos, y de hecho así se nos ha enseñado, que estas solamente fueron ordenadas para el pueblo judío, pero pues ya hemos podido constatar a través de las escrituras que esto no fue así, ¿verdad? Que estas fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, no solamente para la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá es donde descienden los judíos, ¿sí? Entonces, ignorando también que cada una de estas fiestas ordenadas por Dios son una oportunidad para testificar de Jesús, de Yeshua, ya que él también como buen judío, él guardó y celebró estas fiestas, ¿sí? Entonces al final tenemos que los que conocen acerca de la fiesta de Yom Kippur desconocen de Jesús de Yeshua, y los que conocen de Jesús de Yeshua desconocen de la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? O sea que está todo al revés, ¿sí? Pero la palabra hebrea Yom significa día y Kippur significa expiación. Y nuevamente repito, hoy en día muchas congregaciones celebran un día de humillación en distintas épocas del año, ¿sí? Donde se interceden y piden perdón a Dios, no solo por los pecados personales, sino también por los pecados de omisión y comisión de la iglesia en general. Y pues eso es bíblico. De hecho, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Ahora, este día de Yom Kippur es considerado como el día más sagrado en el calendario judío actual, ¿sí? Este es un día guardado como Shabbat de Shabbats, día de reposo, independiente del día que caiga. Y esta fiesta de hecho ha sido celebrada desde que Dios la ordenó a Moisés para todos los hijos de Israel, ¿ya? Pero sabemos que en el tiempo de Salomón, pues el reino de Israel, ¿verdad?, fue dividido en dos, en la casa de Israel o la casa de Efraín, como se le conoció a esas 10 tribus que se dividieron al norte, y el reino de Judá, la casa de Judá, permaneció al sur, con 2 tribus, fue Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces, una vez que las tribus del norte fueron invadidas por Asiria, fueron sacadas de su tierra y llevadas en cautiverio, estas fueron dispersadas por toda la tierra, mezclándose entre los pueblos gentiles y perdiendo sus raíces hebraicas, o sea, olvidaron a su Dios. Ahora, el pueblo judío, que es el reino de Judá, el reino del sur, ellos continuaron siendo guardianes de las fiestas o celebraciones del Señor. De hecho, la iglesia primitiva del primer siglo, formada de judíos, de gentiles y de muchos de las tribus dispersadas que habían acudido al llamado del Evangelio, ellos continuaron celebrando estas festividades del Señor, erróneamente hoy conocidas, hoy llamadas como festividades judías. No son festividades judías, son festividades que fueron ordenadas para esas 12 tribus. Pero pues como actualmente solamente es la tribu de Judá, solamente son los judíos los que habitan en Israel, pues por eso se ha dado este error, pero no son las fiestas de los judíos, las fiestas de hecho le pertenecen a Dios. Amén. Ahora, ya más adelante, en el siglo IV, el espíritu antisemita que oscureció los corazones de la iglesia romana removió todo cuanto pudiera parecer judío, oiga, de la doctrina de la iglesia. Y pues esto hay que entenderlo, hermano, de una manera histórica, ¿sí? Tenemos que conocer la historia, qué sucedió, por qué se dio, por qué se removieron todas esas fiestas. Bueno, porque ya Roma pues ya estaba cansada del pueblo judío, ¿sí? Después de
de 3 revueltas judías contra Roma, pues Roma había perdido muchos hombres, ¿sí? En esas revueltas. Entonces ya no quería, ya veían a los judíos hasta en la sopa. Entonces ya no querían saber nada de eso. Y como pues los judíos eran los guardianes de estas fiestas, haz de cuenta que se tenía que acudir a los judíos para ver cuándo es que se tenían que celebrar esas fiestas, ¿verdad? Entonces lo que hizo Roma dijo, no queremos ya nada con esas fiestas. Nosotros vamos a imponer nuestras propias fiestas. Pero esas ya fueron impuestas por hombres, ¿sí? Allá ya se cambió, por ejemplo, que el 25 de diciembre se iba a establecer cuando el nacimiento de Cristo, ¿sí? Cuando de hecho, como lo vamos a ver más adelante, Cristo no nació en esa fecha, nació en una fiesta de los tabernáculos celebrada entre septiembre y octubre. Se cambió la fecha de la Pascua y se desecharon muchas fiestas y se estableció ahora que el año nuevo iba a ser el 1 de enero, ¿verdad? Cuando Dios dijo que era en el mes de Aviv, entre marzo y abril. Oigan nada más. Entonces, cambios así, ¿sí? Cambios que por supuesto no están escritas, hermanos. Celebración del Día del Padre, el Día de la Madre, celebración de cumpleaños, celebración del Día del Amor y la Amistad. Todas esas fiestas son costumbres, son tradiciones, son muy bonitas, nadie niega eso. Esas son unas fiestas de negocio. Sí. Porque es cuando de verdad la economía sube, porque que compran de todo, a regalos, que según, que es el otro. Sí. Yo lo miro día tras día, donde trabajo yo. Ya, pero pues ninguna de esas fiestas fue ordenada por Dios, ninguna de esas aparece en las escrituras. Y como lo vuelvo a repetir, las que sí aparecen, las que sí fueron ordenadas por Dios, estas ni siquiera se guardan, ni siquiera se conocen entre la mayoría del pueblo cristiano. Oiga, ese es el gran problema. Por eso es que estamos hablando de estas fiestas. Esta fiesta de Yom Kippur, hermano, muchos dicen, no, pero es que ya el Cordero ya fue sacrificado por nosotros, Cristo, ya nosotros ya no tenemos que celebrar. Lo que pasa es que se está ignorando otra parte importante de esa fiesta, ¿sí? No es que estemos nosotros negando el sacrificio de Cristo, no, lo estamos aceptando, ya lo estamos aceptando, pero hay otra cosa que se tiene que celebrar esa fiesta, y eso es lo que se ha ignorado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que era esta fiesta, amén. Déjenme buscar aquí, porque es que tengo el estudio, pero el estudio es amplio, o sea, no lo alcanzaría a dar en esta hora, ¿sí? Y tengo que hablar de las dos celebraciones que van a suceder esta semana, porque el día de Yom Kippur nos vamos a reunir, de hecho, hoy en la tarde, para orar, para ayunar, para celebrar esta fiesta de Yom Kippur. Y el sábado, también en la tarde, nos vamos a reunir para empezar a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, hay que hablar de esto hoy. Pura fiesta, Sí. pura fiesta. En Levítico 16, ahí leemos que una vez al año en Yom Kippur, que es el día 10 del séptimo mes, el sumo sacerdote vestía sus ropas blancas de lino con las que haría sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Dios pasaría juicio, el gran juicio en el trono de Dios ocurriría en esta época del año, ¿sí? Él juzgaría a su pueblo desde su trono. Por eso el pueblo se arrepentía y el sacerdote hacía un sacrificio que exoneraba el pecado del pueblo. 2 corderos se traían al templo. Un macho cabrío tomaría el lugar que nos correspondía a nosotros y moriría degollado, y su sangre pagaría por nuestros pecados. El segundo macho cabrío, que dice que iba a ser para Azazel, así lo llama, Azazel, la Biblia no nos da detalle de quién era este Azazel, pero en libros apócrifos, por ejemplo en el libro de Enoc, él nos habla Enoc que Azazel era uno de los ángeles caídos, ¿ya? Bueno, este cargaría con nuestros pecados y se dejaría ir al desierto para que allá muriera. Ahora, esto es mucho más profundo de lo que parece, y vamos a leer detenidamente aquí para saber qué es lo que ocurría en este día. Y vamos a ver que el mismo juez, esto es una sombra de lo que nuestro Mesías, de lo que nuestro Cristo ya hizo por nosotros, un acto profético de lo que sucederá en su segunda venida. El sumo sacerdote se preparaba con sus ropas blancas de lino y se presentaba ante Dios para ser purificado. Luego se traían al atrio 2 corderos machos cabríos, se echaba suerte sobre ellos. Uno sería ofrenda a Dios y el otro sería dado a perdición, a Azazel. Uno se degollaría y el otro se dejaría ir.
¿sí? Y hermano, eso tiene mucha similitud con lo que nos dice Mateo 27 del 15 al 17. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador solía soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Sí? Ahí representa los dos corderos. Entonces, el primer cordero era llevado al altar donde el sumo sacerdote lo degollaba y sus vestiduras blancas quedaban manchadas en rojo completamente. Él colocaba la sangre del cordero en 7 lugares del propiciatorio. Luego presentaba sus vestiduras ensangrentadas a la multitud para que fueran testigos del sacrificio. Todo cuanto fuera contaminado con la sangre de este animal muerto era considerado inmundo. Ahora, para volver a ser limpio, el sumo sacerdote era bañado con agua en el lavacro, desde la cabeza hasta la punta de los pies por los otros sacerdotes. Y aquí también encontramos algún parecido con la profecía de Isaías 1:18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego de esto, ya limpio, el sumo sacerdote se paraba nuevamente en el altar y cantaba el siguiente cántico. ¿Sí? Muchas cosas de esto, por ejemplo, este cántico, en sí no aparecen en las escrituras, no aparece en la Biblia, aparece en los libros de tradiciones, por ejemplo en el Talmud. El Talmud está formado por la Mishnah, por la Gemara. En estos libros de tradiciones aparece este canto. Por eso estoy aclarando esto, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, ¿y dónde está en la Biblia? Esto no aparece aquí en la Biblia, hermano, pero dice que el pueblo, el sacerdote cantaba, nadie me toque, estoy limpio, estoy purificado, pero todavía no he ido al Padre, así que nadie me toque. Y esto, hermano, pues tiene parecido, ¿verdad?, con lo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 15 al 17, donde Jesús le dijo a la mujer una vez resucitado, a María Magdalena, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Verso 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, el sumo sacerdote, después de esto, entraba al lugar santísimo e intercedía por los pecados del de la vida por un año más, ¿sí? Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Daniel 12:1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Oiga, nada más, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y después en Apocalipsis 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el otro cordero permanecía en el atrio, que iba a ser para Azazel, ¿sí? El sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y sus cuernos, y literalmente le pedía a Dios que echara sobre él todos nuestros pecados y todas las maldiciones que nos correspondían por haber infringido, por haber transgredido la ley de Dios de Moisés, ¿sí? Se convertía en el chivo expiatorio, que era para Azazel. Uno que cargaría con nuestros pecados en nuestro lugar, un cordero separado para Dios, que nunca conoció algo impuro, sería hecho pecado y maldición en nuestro lugar. Hermano, aquí existe un parecido con lo que nos habla la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, ¿sí? Donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Y entonces, ¿qué pasa con ese cordero? Bueno, se abrían las puertas de la ciudad y era sacado fuera. Y déjame recordarte que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, también fue llevado afuera de la ciudad. Lo leemos en Juan 19:7, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y en Hebreos 13:11 en adelante dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí está. Entonces, hacían que el cordero caminara hasta un despeñadero. Se supone que caería y moriría. De hecho, Yeshua, Jesús, también fue profetizado por Isaías más de 1000 años antes, tomando el lugar de ambos corderos. Oiga esto, eso se encuentra en Isaías 53:5 en adelante. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. A todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, si al caer por el precipicio, al caer este cordero por el precipicio, no moría, se dejaba ir al desierto donde, sin tener que comer ni beber, en su estado de herida mortal seguro moriría. En este momento el pueblo de Israel esperaba el veredicto de Dios. Dios abriría su tribunal divino y el pueblo era juzgado ante el gran trono de Dios. Los libros eran abiertos en el cielo y Dios decidiría si sus nombres estarían en el libro de la vida por un año más. Satanás se levantaría como acusador, así que el pueblo de Dios tocaba el shofar, el cuerno de carnero, para que Satanás, atormentado por las alabanzas, no pudiera acusarlo frente a Dios. La sangre del cordero inmolado se presentaría como ofrenda, y el chivo expiatorio debía haber cargado los pecados. Quedaba ahora si Dios aceptaba la ofrenda y el sacrificio o no. Y de hecho, hermano, en el Talmud, nuevamente repito, son libros de tradiciones judías, eso no está escrito en la Biblia, ¿sí? Hago hincapié en esto, pero en el Talmud registra que el sumo sacerdote amarraba una cinta roja al cuerno del chivo expiatorio y retenía un pedazo de esta cinta roja y la amarraba en un lugar en el templo a la vista de todos, ¿sí? Estos libros, hermano, los judíos ortodoxos sobre todo, ellos tienen el Talmud como si fuera la misma Biblia, ¿sí? Incluso ya tienen al mismo nivel de autoridad, ¿ya? Aunque en su mayoría las cosas que están ahí son mandamientos de hombres, ¿ya? No quiere decir esto que todo no sirva, pues, ¿no? Hay algunas cosas yo creo que son útiles, ¿ya? Hay otras cosas que, por ejemplo, el Señor estuvo en contra de las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Ya, entonces, el sacerdote, dice ahí en el Talmud que el sacerdote lanzaba una moneda al aire. Si caía de un lado, significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Si caía del lado opuesto, significaba que Dios no había aceptado el sacrificio. También, en otra parte del Talmud explica cómo de manera milagrosa y sobrenatural, cada vez que Dios perdonaba sus pecados y aceptaba su ofrenda, tanto el cinto que llevaba el chivo expiatorio como el pedazo que habían retenido en el templo, se tornaban blancos. También en el Talmud está escrito que cuentan que como algunos años este cinto permaneció rojo, como evidencia de que Dios no perdonó sus pecados al pueblo. Y otros años, sobrenaturalmente, este cinto se hizo blanco, como testigo de que sus pecados fueron expiados. Año tras año el Talmud registra que cuando el sacrificio fue aceptado por Dios y cuando no. Oiga nada más. Y esos registros están accesibles en el día de hoy. Ahora, lo más sorprendente es lo siguiente, registrado también en el Talmud y reconocido por los rabinos ortodoxos judíos. Exactamente el día de Yom Kippur del año en que murió y resucitó nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, 6 meses después de su muerte y resurrección, sí, porque él murió en una Pascua, ¿verdad? En una Pascua, y esta fiesta de Yom Kippur es celebrada 6 meses después. Amén. Entonces, 6 meses después de su muerte y resurrección, algo sobrenatural pasó. El Talmud registra que la moneda que era lanzada arrojó que Dios no había aceptado su sacrificio. Y el cinto no se tornó blanco. O sea, durante 39 años más
un total de 40 años en total, contando el año en que Jesús, Yeshua, murió y resucitó. El pueblo judío siguió haciendo sacrificios de expiación en Yom Kippur, hasta que el templo fue destruido en su totalidad en el año 70 después de Cristo. Y entonces los sacrificios cesaron. El Talmud registra que durante esos 40 años, año tras año, la moneda cayó del mismo lado y su sacrificio no fue aceptado por Dios. El sacrificio ofrecido no volvió a causar que el cinto se tornara blanco, ¿sí? Permaneció siempre rojo. Oiga, y 40 años lanzando una moneda y esta siempre cayó del mismo lado. De hecho, si usted lanza una moneda y esta cae 5 veces consecutivas del mismo lado, esto es una probabilidad de 3 en cada 100 casos. Entonces, la probabilidad de que esto pase 40 veces consecutiva es aún más grande, es como una en más de 1,000 millones de veces, ¿sí? O sea, esto es humanamente imposible, más aun cuando ellos querían que sus pecados fueran perdonados, pero no querían hacer trampa para que saliera lo contrario, ¿sí? El Talmud declara que esto fue exactamente lo que sucedió durante este primer siglo. Luego del sacrificio expiatorio de Jesús, de Yeshua, ningún otro sacrificio fue aceptado por Dios en su lugar. No era necesario otro cordero. El sacrificio de Jesús, de Yeshua, fue suficiente para toda la humanidad, ¿sí? Jesús, Yeshua, fue el último sacrificio. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahí es donde leemos que hubo un cambio de ley, ¿sí? Pero un cambio de ley en cuanto al sacerdocio, ¿sí? Porque recordemos que Jesús fue sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ¿verdad? Jesús no era de la tribu de Leví, no era descendiente de la tribu de Leví. Los levitas, la tribu de Leví, es la tribu que Dios había escogido para que de ella sirvieran. De ahí descendían todos los sacerdotes, todos los levitas, los que ministraban en el templo, ¿sí? O en el tabernáculo. Jesús no era levita, Jesús era de la tribu de Judá, descendía de la tribu de Judá. Entonces, ese cambio de sacerdocio es el que habla, el cambio de ley en cuanto al sacerdocio. Amén. Ahora, esta parte de Yom Kippur ya fue cumplida a cabalidad por el Mesías. Y es precisamente la parte del sacrificio que el día de hoy el pueblo judío no ha podido volver a celebrar. Oiga, ¿sí? Estos sacrificios de expiación desde el año 70, cuando fue destruido el templo. Por eso es que ellos ya les surge construir el tercer templo. ¿Será que habrán iglesias que celebran esta fiesta, hermano? Muy pocas, porque la mayoría de ellas no tiene el conocimiento de esto. Me refiero como el pueblo cristiano hispano. Yo me atrevería a decir que en un 99% no. No. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que estas cosas ya no, pero nuevamente, que estas cosas ya no se tienen que celebrar, pero se desconoce que hay una parte que sí, esta del sacrificio, sí, esa ya fue cumplida por el Señor. Y vuelvo a lo mismo, el pueblo judío no ha podido celebrar esta fiesta de Yom Kippur desde el año 70. Ya les surge, incluso cuando ellos construyan ese tercer templo, van a ofrecer sacrificios, ¿sí? O sea, no creo que ya están tomando en cuenta a Jesús como el Mesías. No, van a seguir con sus sacrificios. Solamente que ese templo que se va a construir ahí, donde está la explanada del templo, ¿sí? Donde está el muro de los lamentos, que de hecho no es el lugar correcto donde estuvo alguna vez el templo, sino que ese muro que está ahí es el resto de la fortaleza Antonia, una fortaleza romana. Amén. De ese lugar no tiene nada de santo, pero ahí es donde se va a construir el tercer templo, ¿sí? Ahí es también donde se va a sentar el anticristo. Oiga, los mismos rabinos reconocen que ese templo no es el que habla Ezequiel, ¿sí? En los capítulos 38, 40, no es ese templo. Ellos reconocen que no es ese templo. Amén.
Entonces, ellos lo van a hacer, pero hay otra parte de Yom Kippur que se tiene que seguir celebrando, ¿sí? Es el recordar que Dios se sentará en su trono a juzgar a vivos y muertos. Y se van a abrir los libros para que Dios juzgue a cada uno según sus obras. Cada uno tendrá que comparecer ante el tribunal del Mesías. Satanás tratará nuevamente de acusarnos, pero aquellos que nuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida, porque fuimos lavados por la preciosa sangre del Cordero y nuestros pecados rojos como el carmesí fueron blanqueados por Jesús, por Yeshua, seremos declarados justos ante el Padre Celestial. Cada cual ahora en vida decide si es el último Yom Kippur que está por venir. Enfrentará a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach, si es como se pronuncia Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach en hebreo, como nuestro juez o como nuestro abogado defensor, ¿sí? Quien nunca ha perdido un caso, aceptando o rechazando a Jesús como Señor, Salvador personal. Ahora, ya conociendo esto, definitivamente hay mucho que celebrar en esta fiesta de Yom Kippur. Primero, recordamos el sacrificio de Jesús de Yeshua en la cruz del Calvario por nosotros y cómo fuimos perdonados de nuestros pecados. Segundo, celebramos que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida una vez y para siempre, si permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque, hermano, ese se puede borrar. O sea, Dios tiene una goma para borrar esos nombres del libro de la vida. Hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Hermano, sí se pierde. No quiere decir que se puede perder. Yo he oído de gente que dice, oh, ya acepté al Señor, ya me bautizaron y siguen en el mundo, yo ya estoy salvo. ¿Cómo es así? Ya. Exactamente, porque siguen pecando. He conocido gente que porque dice que, oh, mi mamá me llevó, hijo, acepta a Cristo, bautízate. Y ni siquiera saben qué quiere decir bautizo. Sí, amén. Tercero, celebramos nuestra fiesta como un ensayo profético de lo que sucederá ante el gran trono blanco de Dios cuando próximamente regrese Jesús Yeshua por su pueblo. Entonces, Yom Kippur es un excelente día para hacer un culto de ayuno congregacional. De hecho, es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Llevar a cabo un día de humillación y oración. Eso es lo que se va a celebrar, ¿sí? Levítico 16:29, ahí donde vamos a ver donde fue ordenado esto. Levítico 16:29. Oiga lo que dice. Dice, y vea cómo empieza. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Oiga nada más. Entonces hay quienes dicen, no, es que eso solamente era hasta que apareció Jesús, hasta que apareció el Mesías. Bueno, entonces aquí hubiera sido una buena oportunidad para Dios para decir eso, ¿verdad? Hubiera dicho, esto lo van a hacer solamente hasta que aparezca el Mesías. Pero aquí dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Usted cree que no sabía Dios cuándo iba a aparecer el Mesías? Vamos a dar el teléfono. Claro que sí sabía, hermano. Sí, el teléfono es área 626-993-1580. Área 626-993-1580. Amén. Pero así empieza este verso. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Por siempre, hermano. Por siempre. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, y no está hablando del mes séptimo en el calendario gregoriano, no, está hablando en el calendario de las escrituras. Dice, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Oiga nada más, lo dice 2 veces, hermano. Estatuto perpetuo. Este día es un día de ayuno. Nuevamente repito, empieza hoy lunes a las 6 de la tarde y termina el martes a las 6 de la tarde. Día de reposo. Esto es día de reposo anual. No es el día de reposo del séptimo día. No, es día de reposo anual. Aunque en este año, oiga, resulta que cae en el mismo día de reposo semanal. Porque el séptimo día en el calendario de las escrituras es precisamente, empieza el lunes a las 6 y termina el martes a las 6. Es el mismo día, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Ahora, Levítico 23:27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios.
porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Oiga, está claro, hermano. O sea, el Señor sabía, hermano, que iba a llegar un tiempo en que su pueblo ya no iba a estar en la tierra de Israel. Por eso dice, pero donde quiera que habitéis. Van a estar regados, Sí, esparcidos. en todas las naciones. Verso 32 dice, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. O sea, hoy es el 9º día, comenzando en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Está? Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto fue en cuanto a la fiesta de Yom Kippur. Nuevamente repito, nos vamos a estar reuniendo hoy, a partir, bueno, ya un poquito más tarde. Si alguien quiere reunirse, ahí estamos. Sí, sí, si alguien quiere acompañarnos, unirse, ahí estamos, hermano. Al final vamos a estar dando mi teléfono personal donde me puedes llamar. Nuevamente, vamos a estar honrando un mandamiento de Dios, una fiesta ordenada por Dios. Es así, podemos tener la seguridad, hermano, de que esta sí fue ordenada por Dios, porque está en las escrituras. No Halloween. No Halloween, sí, exactamente. Entonces ahora, eso es en cuanto a la fiesta de Yom Kippur. Pero el día domingo, el día sábado en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, va a iniciar otra fiesta que también fue ordenada por Dios. Esta se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, hermano, va a ser celebrada en el calendario judío actual. O sea, los judíos van a celebrar hasta el domingo 13 de octubre del 2019, y que es el 15 de Tishrei. Y entonces, pues millones de judíos lo van a empezar a celebrar. Y esta dura por 8 días. Terminará el domingo 20 de octubre. Aunque en el calendario bíblico, ya hablamos del calendario bíblico en programas anteriores, ya definimos que Dios, cuando dio estos mandamientos, pues no tomó en cuenta ni el calendario gregoriano ni el calendario judío. Ya hicimos cálculos y todo, ¿verdad? Pero en el calendario bíblico, esta fiesta empieza el sábado 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y terminará el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ya explicamos por qué esa diferencia, ¿amén? Pero vamos a menos a hablar un poco, que no nos va a alcanzar el tiempo para terminar. Vamos a hablar un poco de esta fiesta de Sukkot, de esta fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver que también esta fiesta, hermano, no fue ordenada solamente para los judíos, como se nos ha enseñado dentro del cristianismo, donde se nos dice que ya los creyentes en Jesús, en Yeshua, pues ya no tenemos que guardar esta fiesta porque estas fiestas son de los judíos. No, hermano, la verdad es que no. La verdad es que no. El Señor dice en su palabra, le dice a Moisés, Moisés, dile a los hijos de Israel. Él no dice, dile a los judíos, dile a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus. Amén. La misma palabra de Dios, hermano, nos va a enseñar esto, porque la palabra de Dios es verdad. Y eso se encuentra en Levítico 23:33. Oiga lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ahí está, mire. Los hijos de Israel son las 12 tribus. No solamente son los judíos. Mucha gente piensa que es solo Son esas fiestas son de allá. Sí, de allá. Nosotros salvadoreños y todo no tenemos que involucrarnos en eso. Es porque se ignora quiénes son en realidad el pueblo de Israel. Génesis 35:9 en adelante, ahí donde primero le cambia el nombre de Jacob a Israel y después le dice, de ti va a descender una nación y un conjunto de naciones. Oiga, de hecho el sábado estábamos viendo un video con los hermanos, porque el sábado di esta enseñanza en la reunión que tuvimos, y estaba viendo un video al final en donde millones de cristianos en años anteriores, pues, ese video era de años anteriores, en Jerusalén, cómo llegaban, hermano, a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Oiga, y ahí expresaban su apoyo al pueblo judío. Entonces dije, wow, aquí, y ahí aparecían orientales, negritos, latinos, de todo. Dije, wow, ahí se cumple esta palabra donde el Señor le dijo a Israel, a Jacob, le dijo, de ti va a descender una nación y un conjunto de naciones. Porque en la hora de la salvación, hermano, el Señor no aparta, digamos, nacionalidades. Él dice todo aquel que lo honre.
Ya. De donde Sí. sea. Y entonces yo dije, bueno, estos están ahí y yo creo que en su mayoría ignoran que ellos también son parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero esta palabra dice en el verso 34, habla a los hijos de Israel, o sea, las 12 tribus, y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, esta fiesta, el primer día es día de reposo también, así como el último día de la fiesta también es día de reposo, pero esos son días de reposo anuales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Ramas. Dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Nuevamente. Por siempre. Por siempre. Entonces, ¿por qué se nos enseña que esas fiestas ya no se tienen que celebrar? Verso 42 dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y fíjense quién firma. Yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como pudimos ver muy claramente, esta fiesta de los tabernáculos, como todas las demás fiestas que aparecen aquí en Levítico 23, fueron ordenadas por Dios, pero no solamente para los judíos, ¿verdad? Sino para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus. Y ahí es donde entramos nosotros, porque como ya hemos aprendido en estudios anteriores, el pueblo de Israel actualmente no es solo una nación, sino que es un conjunto de naciones. Es decir, que el pueblo judío no es todo el pueblo de Israel, sino que actualmente hay muchas naciones que son parte del pueblo de Israel también. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hermano, ya le compartí Génesis 35, 9 en adelante. Ahora le voy a compartir Génesis 48, 19. Es cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José, ¿sí? A Manasés y a Efraín. ¿Recuerda cuando cruzó sus manos? Y José se molestó y dijo, no, padre, así no. Y le contesta Jacob, en el verso 19 dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero él, o sea, hablando de Efraín, dice, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Perdón, aquí está hablando de Manasés. Dice, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. El hermano menor era Efraín. ¿Qué significa Efraín? Doble fruto, significa fructífero. Dice, y su descendencia, o sea, la descendencia de Efraín, formará multitud de naciones. Y cuando checamos, hermano, en el diccionario Strong, ¿qué palabra hebrea fue usada para multitud de naciones? Encontramos que son la palabra melo, que significa plenitud, y la palabra goim, que significa gentiles o naciones. Entonces, es la misma frase que menciona el apóstol Pablo en Romanos 11. La plenitud de los gentiles. De Efraín iba a descender la plenitud de los gentiles. Nada más. Eso ya lo hemos hablado en programas anteriores. Entonces, por eso es que ahora nosotros, hermano, porque si checamos y seguimos, hermano, esa descendencia de Jacob, esa descendencia de Israel a través de las escrituras y a través de la historia, pues vamos a llegar al conocimiento de que nosotros mismos somos parte de esa descendencia de Israel. Amén. Por eso es que ahora nosotros, en obediencia a ese mandamiento de Dios, es que estamos celebrando esta fiesta de los tabernáculos. Que aunque por mucho tiempo el sistema religioso establecido, Roma, el Vaticano, nos había enseñado que nosotros ya no debíamos de celebrar estas fiestas porque estas fiestas eran de los judíos, pero que ahora ya aprendimos por la misericordia de Dios. ¿Sí? Esto es por eso, hermano, por la misericordia de Dios,
que no es así, que se nos había enseñado mal, ¿sí? ¿Quién nos enseñó eso? Roma, hermano. A veces digo esto, en el cristianismo protestante pensamos que nosotros ya, porque ya no adoramos ídolos, porque ya no estamos sometidos bajo el Papa, pensamos que ya no tenemos nada que ver con Roma. No, mi hermano. Mucha de la doctrina que se tiene en el cristianismo protestante es doctrina romana, es enseñanza romana, solamente que no nos damos cuenta. Eso el Señor tiene que quitarnos el velo, ¿sí? de nuestros ojos para poder ver esas cosas. Pero entonces ahora ya no tenemos por qué seguir obedeciendo sus mandamientos de hombres, hermano, esos mandamientos que nos fueron impuestos por Roma. No, por eso es que estamos regresando ahora a las sendas antiguas, a cumplir esos mandamientos que Dios dio para su pueblo, ¿sí? Estamos regresando a obedecer esos mandamientos de Dios y estamos también ahora desechando ya esos mandamientos de hombres. Cuando yo me di cuenta que lo que en realidad estaba guardando no eran los mandamientos de Dios, eran mandamientos dados por hombres, hermano, me entró un coraje, créame que sí, me entró un coraje que dije, no, yo empiezo a desechar todos esos mandamientos de hombres y me alineo con los mandamientos de Dios, ¿sí? Y siendo esta fiesta de los tabernáculos dada por estatuto perpetuo, como leímos, entonces esto quiere decir que esta fiesta se va a estar celebrando aún todavía en el final de los tiempos, cuando muchas naciones vendrán contra Jerusalén. Podemos leer en las escrituras lo siguiente, ¿sí? Cuando se dé el Armagedón, oigan, en los tiempos finales, vean lo que dice Zacarías 14:16 en adelante, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oiga, nada más. Y no que este mandamiento de Dios ya no se tenía que obedecer más, pues. No así fuimos enseñados, pues. Bueno, eso es lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha enseñado siempre. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios son eternos. Ya ven que el pueblo católico, con libertad, ellos oyen música mundana, se hacen muchas cosas de que la iglesia se les permite. ¿Sí? Entonces, cuando miran ya restricciones, como que no les gusta. Restricciones me refiero a veces como cristiano tiene que guardarse en lo que la palabra dice. Yeah. Y si no, pues es honrando a Dios, simplemente. Exactamente. Ya. Y ya no vamos a alcanzar a hablar de esto. Dios quiere hasta la próxima semana, ya que iniciemos con esta fiesta de los tabernáculos. Al cabo dura 8 días, ¿verdad? Pero el que quiera, como dice usted, saber un poco más, estamos en Facebook Live. A través de cada programa que hacemos todos los lunes, pueden inscribirse a la página de Volviendo a las Sendas Antiguas, y ahí pueden estarnos Facebook Live, y si no, lo pueden ver después. Amén. Sí, también subimos esta enseñanza a YouTube después. Si alguien necesita el link, a mí me puede contactar después del programa, me manda un texto o algo y yo le mando el link. Cualquier pregunta, cualquier cosa. No pedimos dinero. Como muchas personas pues, piensan de que si le llamo van a pedir una ofrenda, van a pedir. No, nosotros no. No, a nosotros Dios no nos mandó a pedir dinero. No, Dios nos mandó a dar su palabra. Amén. Ahora, en esta fiesta, hermano, sucedió un acontecimiento muy importante. Oiga, y este acontecimiento sucedió precisamente durante esta celebración de esta fiesta de los tabernáculos, que fue el nacimiento de Jesús, de Yeshua, el Mesías de Israel. Porque una vez más, el sistema religioso establecido, Roma, nos ha mentido también en cuanto a esto. Porque no es verdad que Yeshua,
haya nacido un 25 de diciembre. No es verdad que Jesús nació en Navidad, hermano, como se nos ha hecho creer, sino que eso es mentira. Y lo vamos a sacar a la luz, esa mentira, a través de las mismas escrituras, solamente que eso va a ser hasta la próxima semana, porque pues ya no nos alcanza el tiempo. No te pierdas el otro programa. Ya. Porque de hecho, hermano, la fecha del nacimiento de Jesús de Yeshua, pues no está muy clara en las escrituras, ¿verdad? No encontramos en las escrituras, en la Biblia, no encontramos que diga, en tal fecha nació Jesús. Un texto específico. Un texto específico, no existe. Por lo que hay que excavar, hay que escudriñar para poder hallar esa fecha. Hay que hacer la matemática. Sí, hay que hacer la matemática, exactamente. ¿Y en qué nos basamos? Porque muchos me han preguntado, bueno, ¿y en qué se basa usted? ¿Qué toma como base para decir que Jesús no nació en Navidad? Tomamos como base al Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Porque Juan el Bautista era primo o fue primo de Jesús, ¿verdad? Y por las escrituras sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. El de él sí se dice. El de él sí se dice. Se habla de su padre Zacarías. Amén. Entonces, su padre era sacerdote. Zacarías era un sacerdote. Servía en el templo. Entonces, basado en la fecha en que Zacarías sirvió en el templo, y luego leemos ahí que regresó a su casa, ¿verdad? Es más, cuando estaba sirviendo, ofreciendo el incienso, ahí fue cuando se le apareció un ángel, ¿verdad? De eso vamos a hablar la semana pasada, solo estoy adelantando un poquito. Y le dijo que su oración había sido oída y que su mujer iba a quedar embarazada porque ya eran de edad avanzada y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, ¿ya? Entonces, basado en eso, buscando en la Biblia en qué fecha es que el sacerdote estaba sirviendo en el templo, conociendo eso, hermano, contando 6 meses, porque a los 6 meses de que Elizabeth quedó embarazada, dice que el ángel Gabriel visitó en Belén a María, que de hecho en las escrituras, en el original aparece como Miriam, no como María. Miriam visitó a Miriam y le anunció que iba a quedar ella también embarazada. ¿Ya? Entonces, ahí está, 6 meses de diferencia. Y ahí solamente es contar, hermano. Sale pluma y números. ¿Sí? Contar 9 meses, ver en qué mes de las escrituras sucedió ese encuentro que tuvo con el ángel. Contamos 9 meses y ahí nos da el nacimiento de Jesús. Y nos va a dar que fue en una fiesta de los tabernáculos. ¿Y de dónde sacan ese 25 de diciembre, bro? Esa fiesta se celebra entre septiembre y octubre. Nunca en diciembre 25. El 25 de diciembre lo pone a alguien más. Sí. Vamos a ver a quién se le ocurrió esa idea de que de ese tiempo en adelante se empezara a celebrar que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Vamos a ver a quién. A lo mejor Dios dijo, no saben qué, vamos a cambiar la fecha. No, mi hermano, Dios no cambia. Es el mismo de ahora. Su palabra siempre permanece para siempre. Amén. Amén. Eso es lo que vamos a ver, a estudiar la próxima semana. Así es que no se pierda, hermano. No se pierda el Se va a estudio de la poner próxima bueno. semana. Se va a poner bueno, exactamente. Voy a hacer una cordial invitación. Si alguien se quiere unir a los estudios que tenemos, hermano, lo estamos haciendo así como lo hacía la iglesia primitiva, en hogares. Amén. Ahí nos extendemos un poquito más. Ahí damos oportunidad para que los hermanos hagan preguntas, Inquietudes, todo. ya. Lo importante ahí es que salgamos bendecidos y entendidos, ¿sí? Entendiendo lo que está escrito. No nomás de reunirnos. No solamente entender la no son- palabra. esas no son reuniones sociales. De hecho, ahí, bueno, alabamos al Señor, ¿sí? Alabamos al Señor, pero lo más importante ahí es la palabra, ¿ya? La palabra, porque es así como tiene que ser, porque la escritura dice, porque has puesto tu nombre y tu palabra sobre todas las demás cosas. Entonces, la palabra tiene primer lugar ahí, amén. Pero si alguien quiere unirse a nuestros estudios que hacemos en hogares, son los días jueves a partir de las 7:30. Ese estudio lo hacemos en la ciudad de Los Ángeles, en el sur centro, en la Florence y la Hoover. También los sábados tenemos otro estudio en el lugar de mis hermanos Roberto y Guillermina, a los cuales les mandamos un saludo en esta mañana.
los sábados a las 7:30 de la tarde. Amén. Hoy vamos a estar reunidos en el hogar de mi hermano Mario y su esposa, a los cuales también mandamos un saludo, para estar en ayuno y en oración. Amén. El estudio del sábado es en la ciudad de Londres, cerca del segundo, Hawthorne, Inglewood, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Para mayor información me puedes contactar a mi teléfono personal, que es el área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Amén. Puedes contactarme ahí para cualquier pregunta, inquietud o si alguna necesidad de oración, puedes contactarme ahí. Y como dijo el hermano, estos estudios quedan grabados en nuestra página del ministerio que tenemos en Facebook, al igual que en YouTube. Solamente tienes que ingresar el nombre completo del ministerio, que es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Es porque a veces la radio, hermano, no agarra señal en ciertos estados o lo que sea. Sí. Pero si se meten al Facebook, pueden verlo. Sí. Diferente hora. O a veces Los Ángeles una hora, Nueva York es otra. Sí. Allá ya están ya más tarde. Y tengo mucha familia que dice que los ven. Entonces, incluso en El Salvador, Amén. Sí. miran con el link, lo miran claro. Sí. En la página de YouTube, de hecho ahí tenemos muchas más enseñanzas, no solamente las que se imparten aquí en la estación de radio, muchas más enseñanzas ahí tenemos. De los 2 años que han habido. Bueno, ya casi son 4. Bueno, aquí en la radio hemos estado casi año y medio, pero el ministerio en sí ya tiene como 4 años. Entonces, desde que Dios empezó a enseñarme, yo empecé a compartir y los puse en videos. Ahí están en YouTube, mayormente en YouTube, ¿ya? Entonces, pueden tener acceso ahí de una manera totalmente gratuita. Así que estamos a punto de salir, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hizo en esta mañana, amantísimo Dios y Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por todo lo que tú has hecho, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias por haberte acordado de nosotros, Dios eterno. Gracias por haber decidido, Señor, sacar a tu pueblo de la esclavitud de ignorancia, Señor, en la que había vivido por años, por siglos, Señor. Pero tu palabra dice que en el final de los tiempos, Señor, iba a haber una restauración de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque somos parte de esa restauración, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, te presentamos las necesidades, Señor. Si tu pueblo tiene necesidad de provisión, que tú proveas a aquellos que necesitan un milagro, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Te pido que tú te glorifiques, Señor, de una manera poderosa, eterno Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que ya se encuentran laborando, bendíceles, Señor. Guárdales, eterno Dios. En el nombre de Jesús, derrama un espíritu de obediencia en tu pueblo, Señor. Una hambre y sed de justicia, una hambre y sed por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén, amén.